Viajo desde Pleiades, voy llevando mi misión. Vengo de otro mundo para abrir tu corazón. Somos los Wingmakers, los está ayudando el sol. Captan los que quieren esta real interpretación. Voy honrando a Dios. Hay lecturas que dicen que solamente el ojo de la fe lo verá. No una figura física que vamos a ver, sino una figura ya en poder, y para ver una figura en poder y en espíritu, tenemos que también trabajar nuestra parte espiritual de esa visión. Recordemos que Jesús dice a Nicodemo, aquel que no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos. Eso de ver no es una visión física, sino es ver las señales, ver el hecho de las oportunidades de la voluntad del Padre, es una visión de espíritu. Por lo tanto, de alguna forma hay que ver dentro de la hermenéutica si Jesús viene en físico o no. Yo pienso que sí puede venir en físico, pero no va a venir de la misma forma vulnerable como vino la vez pasada, sino va a venir en poder, a cerrar una dispensación y abrir otra. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, porque nadie se puede atrever, porque ni los ángeles del cielo saben la hora de su venida. Yo creo que esa pregunta siempre reluce porque estamos acostumbrados a ver la figura tal cual como se enseñó en la religión, ¿no? Jesucristo, ¿verdad? No separar lo que era físicamente el personaje Jesús a la esencia que él representaba, que era al Cristo. ¿Qué puedes comentar, Julio, con esa pregunta de Nancy? Que sí va a regresar. De acuerdo a lo que yo puedo comprender es que pues la segunda venida va a ser en esa se podría decir purificación, todo lo que nos habla el Apocalipsis, que también ya hicimos ahí el estudio en el canal, pero habrá una tercera venida, que esa ya será para empezar el nuevo día. Y pues muchos preguntan por ahí, ¿no? Pero ¿cuál sería el motivo o para qué razón volvería? Y es algo muy fácil de contestar eso, que vendría para poner los parámetros y las enseñanzas de ese nuevo día que va a comenzar. Porque vamos a hacer un nuevo ser que están haciendo dentro de aquellos que puedan hacer el cambio, y que de alguna forma vamos a necesitar todos aquellos que podamos llegar a ese momento, pasando ya a la tribulación y comienzo del nuevo día. Vamos a necesitar esa guía para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? De acuerdo, aquí me respaldo en lo que es toda la tradición oral Hopi, que de acuerdo a ellos, en cada principio de estos mundos que se han vivido, al principio todo el tiempo aparece un personaje, y aparece precisamente para entregar unas tablillas, que en esas tablillas están las instrucciones para ese nuevo mundo. Y esto sucede en los 4 mundos, entonces no veo por qué al principio del siguiente, de la nueva era que va a comenzar, no veo por qué no tenga que suceder lo mismo que ya sucedió anteriormente. Entonces sí regresa, fíjate, en la profecía de los 9 tiempos. Físicamente, ¿verdad? Estás hablando. Físicamente, sí, se menciona que volverá el avatar de todos los tiempos. El avatar de todos los tiempos es el Cristo. Porque, fíjate, la palabra avatar significa que es como una deidad o algo fuera de este mundo puesto en un cuerpo. Y eso lo podemos ver desde el principio de la creación. Es como si ese Cristo hubiera sido el primer humano de donde partió toda la creación.
Entonces ese Cristo, ese vástago, ese es el avatar de todos los tiempos. No hay otro más que él. ¿En qué personaje va a venir? No sé si va a regresar en Cristo, en Jesús más bien, o va a regresar en Topilzin, o va a regresar en cualquiera de los que ya hayan estado y se hayan ido. Pero esa esencia va a regresar en forma de un personaje. Por ahí hay partes que se menciona al anciano de los días. También el Apocalipsis menciona que vendrá con un nuevo nombre. Entonces, o sea, yo considero que sí va a regresar, pero va a regresar en su forma original que fue desde el principio. A ver si entendí, porque dices, estás hablando de una tercera venida, ¿verdad? En la segunda venida, no sé si ahí tú compartas, no sé si compartas ahí, Simón, se supone que en la segunda venida se refiere a lo que es la esencia. Por eso Jesús vino como maestro, él enseñó, dejó una clase, nos dejó la tarea y se fue. A nosotros nos toca en nuestro ser, en nuestro interior, nos toca forjar esa enseñanza, ese Cristo que Él nos dejó para hacer una transformación personal, ¿sí? Pero eso es, digamos, como que cuestión en esa forja de esa esencia para nuestra transformación hacia un bien, ¿verdad? Porque esto lo haremos juntamente con el planeta, incluso porque va a pasar a otra dimensión, a otra frecuencia vibratoria. Entonces, nosotros como humanidad nos tenemos que ajustar a ese cambio. Pero aquí, bueno, ya tú también estás comentando a una tercera venida, Julio. Yo pudiera entender, como lo estabas comentando, ¿no? Con esa profecía que se entregó a Enrique Castillo, de la profecía de los 9 tiempos, que sí regresa el gran avatar de todos los tiempos. Pero recuerdo una cita, no sé si tú la conozcas, Simón, no recuerdo, ¿verdad? El libro o la cita, pero dice que entonces va a regresar, pero ahora ya sin relación al pecado. Algo así dice esa cita. ¿Qué puedes comentar, Simón? Ok, fíjate, puedo lanzar incluso una contrapropuesta del cual ya lecturas gnósticas en esta oportunidad ya la contemplan. Recordemos que Jesús de Nazaret en la última cena dice: y os enviaré a otro consolador, el Espíritu de verdad, para que les recuerden mis palabras. Todo lo que es del Padre es mío y yo los hago saber a mis creyentes. Entonces, claro, pasan los 40 días, entra el Espíritu de Pentecostés, entra este avivamiento, esta cuestión que se describe ahí, y aquí entra este Espíritu de la verdad, este Espíritu Santo. Entonces se puede decir que de alguna manera es una segunda venida de recuerdo de que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, o aquellos que de alguna forma se interesen por estos temas, y es el mensaje: no hay que esperar una fecha futuro a que venga Jesús o el avatar planetario para empezar a hacer el trabajo. No, ya la gran revelación que Jesús dice es que no tienen que esperar una fecha futura, el reino es ahora. Más allá de que, bueno, a nivel planetario y de sistema, hay que hacer serios cambios, pero de nada sirve que te equipen la casa con nevera, cocina, etcétera, y en tu mente sigas pensando en la misma mentalidad. Entonces Jesús nos da herramientas para limpiar aquí, para luego ser nosotros ciudadanos de este reino. Entonces, claro, es una manera de verlo así, es decir, nos mandó este espíritu, y claro, de alguna forma, ese cierre de dispensión, esa nueva era, ese cambio de dimensión, esa quinta dimensión, del cual de unas décadas para acá se ha hablado tanto, de una ascensión de conciencia en el planeta, del cual algunos van a ascender y otros se van a quedar. Yo pienso que es la misma explicación bajo otra óptica. El Apocalipsis lo habla, los Hopis lo hablan, culturas ancestrales lo hablan, la nueva era lo habla, Jesús lo habla. Es decir, algo va a pasar en el futuro que quizás puede venir acompañado con una gran tribulación, ya sea física, lo posible que sea física. Hay unos que dicen incluso que va a impactar un asteroide, entre otras cosas, que va a preceder ese movimiento, del cual que no lo hizo las bombas atómicas, que no lo hizo los desastres naturales, que no lo ha hecho
estas cuestiones malas que le pasa al planeta, sino que puede que venga algo fuerte, pase la destrucción o la tribulación. Esto crea un movimiento de conciencia en el planeta, a ver si seriamente ya cambiamos de parecer para tener una mejor recepción, un récipe al tema de una nueva luz para el mundo, que sería esta nueva era de conciencia. Entonces, sí, eso puede ir acompañado de un Jesús físico que de alguna manera cierre la época. Yo sí creo en Jesús físico, pero como te digo, puede pasar dentro de 3 años, 15 o 20. No voy a esperar a que pase, porque puede incluso que en esta generación no pase, sino que ya hace 2000 años nos mandaron ese espíritu crístico, como le dicen actualmente, y nos recuerda su enseñanza. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Fíjate, y que casualmente, ¿verdad? Muchos de esos mensajeros en sus enseñanzas, en su caminar aquí en la tierra, hicieron lo mismo. Dejaron el mensaje, se fueron, pero antes de irse, dejando la promesa de que iban a regresar. Entonces, algo ahí como también para tomar en cuenta, Julio. Sí, aquí lo que pasa, muchas personas no creen en el regreso físico, pero porque lo ven como que ese regreso físico va a ser para venir a salvar. Y en realidad no. La estancia o el proceso de salvación ya pasó hace 2000 años casi. Entonces ahora el mismo Apocalipsis lo dice, ¿no? O sea, va a venir como esa justicia, va a venir a levantar lo sembrado. O sea, viene a recoger la cosecha. ¿Cuál cosecha? De la semilla que dejó hace 2000 años. Entonces no va a venir a salvar a nadie, sino que más bien va a venir a juzgar, va a venir a terminar con todo lo que no se pudo adaptar a ese mensaje que dejó. Y precisamente dejó ese mensaje sabiendo en las condiciones planetarias y en el cosmos que nos iban a llevar a ese punto de la tribulación. O sea, es como nos dio todo ese tiempo para que nosotros mismos nos pudiéramos salvar en base a ese mensaje que dejó. Entonces, viene en la segunda venida sería la manifestación de todas las cosas, por decir, hablando de los elementos del cosmos, una manifestación para venir precisamente a hacer esa separación entre el trigo y la cizaña, a recoger la cosecha y a dar comienzo a esa nueva era, a ese nuevo tiempo. Y ya en ese nuevo tiempo es cuando vendría físicamente. ¿Por qué? Porque ya no habría relación con el pecado. Por eso, como lo hablan los Hopis, ¿no? Este va a ser un proceso de purificación. Esa es la separación del trigo y la cizaña. Entonces ahí yo pienso que ahí está la razón de que muchas personas, aunque en la misma investigación, igual que nosotros, estamos tratando de comprender esto, y pues para mí esa sería la prueba y la razón y la forma en que esto tendría que pasar. Como que te veo que quieres comentar algo, Simón, antes de darle lectura a esta pregunta o a este comentario. No sé si querías tú agregar algo más. No, más bien agregó fue él en la intervención y totalmente de acuerdo. Es decir, de una intervención o de un cambio de era será para bien. Es decir, aquellas cosas que se van vislumbrando, porque si hay un cierto interés, quizás más rezagado, de otra forma, más contemporáneo, más metafísica, pero lo importante es que hay un interés mayor en temas de la espiritualidad actualmente, y eso es un buen signo que puede preceder a una mejor recepción, al entendimiento, a todas las cosas que se nos avecinan, que son muy profundas, y que, bueno, por lo menos las personas se están saliendo del ámbito religioso, pero obviamente se soluciona una cosa y vienen 10 problemas más. Porque entonces, en vez de no tanto una unificación de una ideología, sino una unificación de fe, lo que pasa es que la persona ahora tiene 1000 opciones. Se va para la metafísica,
o te van para temas de Reiki, o los maestros ascendidos, el horóscopo, hay demasiadas cosas en esa búsqueda, y por una parte es bueno y por otra parte puede, si no se canaliza bien, a prestarse a confusión. Pero lo importante es que hay un interés mayor en la espiritualidad, que será muy bueno a la hora de que pueda haber un cambio planetario a ese nivel que Julio está mencionando. No, y fíjate, con respecto a eso que tú comentas, pues está el mismo sistema, digamos, al acecho de este despertar de conciencia. O sea, no quieren o nos quieren tener todavía en ese yugo, en ese adoctrinamiento, de alguna manera, así como diciendo, bueno, pues ya no estás en la religión, pues vente para acá. Yo aquí tengo otras herramientas que te puedo proporcionar. Aquí tengo el New Age, aquí tengo eso que tú decías, ¿no? La metafísica. O sea, hay muchas, o de otras filosofías, pero siempre tenernos encerrados en alguna, ya no en una iglesia, sino algún conocimiento, pero que de ahí ya no te vuelvas a salir. O sea, en donde siempre esté siempre un líder dirigiendo, adoctrinando otra vez. O sea, recordemos que pues el despertar de conciencia no es prácticamente nada más hablar de decir que ya sé que Jehová no es Dios y punto. No, el despertar de conciencia es bastante amplio, porque nosotros, por ejemplo, yo estoy aquí en México, yo puedo desconocer o ignorar muchísimas cosas de otros lugares de la India, de filosofías, de hinduismo, de budismo, de la gnosis, porque no estoy en ciertos lugares y no puedo decir, ¿verdad? Que yo tengo bueno, sí tengo mi verdad, pero no tengo el conocimiento completo, porque voy a ignorar muchísimas cosas. Ahorita nos estamos enfocando en cuestión del tema de Jesús, pero puedo ignorar muchísimas cosas no sé, de salud, de política, de economía, de muchas cosas, pero el despertar es bastante amplio. Entonces no podemos llegar, ¿verdad? Y decir que ya la conseguimos. Mira, esta pregunta está de nuestro amigo Alejandro Chávez, que también lo vas a conocer la próxima semana, Simón. Él tiene un canal de YouTube, se llama Misterios de Jalisco. Alejandro Chávez dice, muy interesante, creo que Pablo fue quien inventó a Jesús. ¿Será Jesucristo? No sé si ahí también puedas complementar ahí tu comentario, Alex. No sé, ¿creen que sea Pablo quien inventó así la figura? A ver. Para mí, No. tengo una postura más de la academia. ¿Qué dice la academia? Que hubo una reinterpretación y divinización exagerada de Jesús de Nazaret, el cual se le monta esta parte de Cristo. Muy distinto a, bueno, el espíritu crístico, que bueno, ya sabemos más o menos por consenso de qué se refiere, pero es decir, se reinterpreta y se exagera las cualidades de Jesús, y que se ve y se va correlacionando con estas otras personas o estos otros personajes, del cual se da más el argumento de que, bueno, Jesús es un invento porque se me parece mucho a Mitra, se me parece mucho a Buda, se me parece mucho a otros personajes históricos en la mayoría de los casos de la Biblia, y eso complica más el panorama. Pero, es decir, yo me quedo siempre para evitar esas trampas de preguntas, en el sentido de que vamos directamente a su mensaje. Ok, en el mensaje de alguna forma nos va a dar la convicción, porque cuando estamos hablando del tema del espíritu, es el espíritu que da testimonio y convicción de lo que estás practicando es cierto. Por más lógica, por más razón, por más cuestiones de mente, que puedes tener un conocimiento amplio, y al final esto no va a servir de mucho, porque de alguna forma el mensaje no se trata mucho de tener una gran intelectualidad. De hecho, Jesús le habló a un público muy bajo de intelectualidad en aquella época, donde los intelectuales eran los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, y fueron contra ellos que Jesús de Nazaret pudo jugar contra sus mismas leyes y hacerlos ver que no estaban practicando la misma espiritualidad y que le están adorando a otro Dios. El famoso relato de Juan 8:40 en adelante, que salí y ustedes hablan demasiado de ello,
que parte ahí la división de el Dios Yahvé y el Dios Abba Padre, y de alguna forma hay una gran distinción y una separación. Entonces, retomando, es decir, no me detengo mucho en la discusión si fue un invento o no fue un invento. Lo importante es qué mensaje es, ponerlo en práctica, me mejora la calidad de vida, le sirve a otras personas. Cuando se comprueba, es como que, oye, quizás Jesús de Nazaret sí existió porque, mira, lo practiqué y de alguna forma, que es experiencia personal, que aquí no vamos a venir con un razonamiento profundo y lineal, que es lo que la sociedad actual de mente cartesiana pide a método científico. No, ¿por qué? Porque la espiritualidad, gran parte de ella se basa en la experiencia personal. Entonces, con la experiencia personal queda la convicción, no la mente o un razonamiento muy sofisticado, filosófico del Mesías Jesús de Nazaret. Por lo mismo, Jesús no se encargó en pelear con los filósofos. Jesús se encargó de llevar el hombre a Dios y revelar el hombre, era Dios al hombre. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y fíjate, con respecto a esa pregunta también, yo siento que, como tú decías, Simón, tendemos mucho o muchas personas lo han hecho, ¿no? En divinizar la figura de Jesús. Pero a ver, vamos a ver algo. Jesús, yo siento que en aquel tiempo era lo que yo comentaba, que muchos mensajeros, o bueno, partiendo el mismo Jesús, él hacía lo que, digamos, a las comunidades en donde él se presentó, de acuerdo a las tradiciones y costumbres. En este caso, bueno, pues llega a ese pueblo elegido de ese supuesto Dios. Ellos estaban acostumbrados, digamos, a ver cosas así fantásticas, espectaculares, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera tampoco irnos a los extremos y de decir, ¿no? Que exageraron en los documentos, en los textos del Nuevo Testamento, de decir que Jesús sí hizo milagros o por ejemplo, el tradicional, ¿no? De que caminó sobre las aguas y que entonces ahí sacan todo eso, que Jesucristo ya lo estamos divinizando porque no hizo esas cosas, pero también ¿por qué no pensar que sí las hizo? Porque incluso él decía, ¿no? En su mensaje, cosas como las que yo hago, ustedes mismos las harán. Entonces, él tenía que hacer ese tipo de eventos con esa gente que él visitó en ese pueblo elegido, porque ellos estaban acostumbrados a ver cosas así. Entonces, él les tenía que llegar por ese medio, exactamente, para que viendo creyeran las cosas. Y aún así, fíjate, ¿qué pasaba cuando los mismos apóstoles le decían, viendo las cosas que él realizó, digamos, milagros, ellos tenían todavía la incertidumbre, digamos, de que, ¿y de dónde vienes tú? ¿Por qué no nos hablas de ese reino? ¿Por qué no nos muestras al Padre? Y Jesús decía, pues y con todo lo que yo les estoy enseñando, allí está la enseñanza, yo les estoy mostrando en mis actos, en lo que yo les estoy predicando, allí está ese Padre que ustedes me están preguntando. Entonces yo siento como que no irnos a esos extremos de decir de que no, también la iglesia le metió mucho de su cosecha, que Jesús no hizo milagros, pero ¿por qué no pensar que sí? Sí, fíjate, y voy a darle más peso a tu argumento. En el sentido de que, primero, contexto, se esperaba un Mesías. Este Mesías, a lo contrario de lo que se entiende ahorita en el cristianismo, era un hombre con un superpoder en el sentido de un poder político para liberar al pueblo judío de Israel, el pueblo de Israel del yugo romano y alzarlo sobre toda la nación por 1000 años, ¿no? Entonces, claro, este concepto de Mesías no aplica a Jesús por esta y muchas otras razones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el problema no es en sí si Jesús hizo o no hizo milagros. Podemos partir del hecho que sí hizo milagros. El problema es cómo tomar los milagros y cómo Jesús de Nazaret tomó los milagros. El riesgo del tema de los milagros es que en vez de prestar atención a su mensaje, le presten atención al milagro. El mayor ejemplo de ello es cuando en la escena de la multiplicación de los panes y los peces,
multiplicó 5.000 personas. Y entonces la gente dice, vamos a hacerlo rey, él es nuestro rey, vamos a llevarlo allá al trono, al imperio romano, y vamos a tumbarlos a toditos, porque ya tenemos a nuestro líder. Jesús de Nazaret, según el concepto de Mesías, él debió tomar esa postura, y estaba ahí, tenía el pueblo y el apoyo popular. ¿Qué dice el texto? Y al ver que lo querían hacer rey, huyó al monte. Es decir, ahí están los dos escenarios. Sí hizo milagros, pero el acento del milagro no era que Jesús promovía la fe en los milagros. Él promovía el nacer de nuevo, que era el mayor milagro de todos. Entonces, claro, Jesús dice, no teman a aquel que le quiten el cuerpo, porque el cuerpo para nada sirve, es el espíritu que da vida. Entonces son elementos ahí que hay que leer con la misma Biblia, sacarlo con sentido común. Por eso insisto, lean la Biblia religiosamente como un cristiano, pero el detalle es que lo hagas por tu cuenta. Te das cuenta que hay otras cosas que Jesús hace, pero vaya, es distinto a lo que me están enseñando en la religión. Entonces elementos como que efectivamente, ¿dónde está la verdad? Dice Pilatos, o ¿dónde está ese reino? ¿Cuándo se va a establecer? Cuando le preguntaron a Jesús en su última aparición. Entonces como que, oye, es decir, me estás preguntando por elementos físicos cuando mi reino no es de este mundo. Y lo dice la Biblia. Entonces son elementos ahí como que sí, Jesús de Nazaret sí pudo haber hecho milagros, yo creo que hizo milagros, pero de alguna manera no hay ser una evangelización del milagro como hacen las religiones. Claro, lo más importante no. Efectivamente, él es ver la actitud ante el milagro. Sí, eso es lo que se aprovechó precisamente el invento del cristianismo. De ahí se tomaron para formar una nueva religión, ¿verdad? Julio, ¿tú querías comentar algo? Y de ese comentario que hacía Alejandro, ahí a lo que se le puede atribuir más a Pablo no es el haberse inventado a Jesús, sino más bien haber comenzado esa religión, ¿no? En base a la enseñanza de Jesús. Porque él fue el que empieza a crear ahí las iglesias, empieza a hacer todo ese movimiento, pero él no se inventó a Jesús. Eso pues se puede constatar fácilmente cuando leemos los libros apócrifos. Si no creemos mucho en la Biblia, ¿verdad? Que no, es que eso ya tiene mucho tiempo, ya está manipulado esto, lo otro, pues nos podemos ir fácilmente a los libros apócrifos, que pues en realidad en sí no tienen ni siquiera 100 años de haber sido encontrados. Un ejemplo así bien rápido acerca de Jesús, por decir en el apócrifo de Nicodemo, ahí está todo lo que fue el proceso desde cómo fue juzgado Jesús, lo que fue la crucifixión y lo que fue todo eso, ¿no? Que pues ahí está la prueba de que no simplemente fue una persona o está en un libro, sino que hay múltiples fuentes donde podemos constatar de que todo esto sí, de alguna forma sí sucedió, ¿no? Porque si no, ¿cómo se iban a inventar todos la misma historia después de entre tanto tiempo de separación? Entonces sí, Pablo se inventó la religión a lo mejor, pero no a Jesús. Porque también hay que recordarnos cómo fue cómo es la historia ahí de Pablo, que él no estuvo en el tiempo de Jesús, él no lo conoció físicamente, pero después por algún tipo de acción o de evento ahí extraño es cuando lo conoce. Y que recordando que Pablo, él se dedicaba a perseguir a los cristianos de aquella época. Se le aparece el Cristo y le dice, bueno, aquí estoy, tú que tanto me andas buscando, pues aquí estoy, ¿qué es lo que quieres? Y ahí es donde sucede esa transformación, ¿no? de Pablo, de ser un perseguidor a formar parte o a ser una de las piezas más importantes para que todo este mensaje todavía hasta el día de hoy siga vigente. Porque también si no hubiera sido por esa acción
de Pablo, pues se hubiera quedado ahí en el tiempo y ahorita no estuviéramos hablando de esto. Exacto. Ujú. Así es, por aquí tenemos otro mensaje también de Alex, dice, cada que hay un exterminio, depuración o reset para mantener a la gente tranquila, la hacen aferrarse a una fe para creer en alguien y esperar que venga a salvarnos. Sí, pues es el siempre tenernos, ¿no? Con esa llegada de un Mesías que venga y nos rescate, que nos lleve en el rapto, ¿no? Otro mensaje dice, de acuerdo con eso, lo importante es el mensaje y que la gente se mejore en lo individual. Saludos. Saludos, Alex, gracias por los comentarios. No sé, algo más que nos puedas compartir para ir terminando. Simón, algo que quieras. Yo te quería, antes de despedirnos, antes te voy a interrumpir tantito. Yo te había comentado, tengo yo alguna inquietud sobre, hablando con lo que tú compartes en tu canal, ¿verdad? Con esas traducciones de Mauro Biglino, ¿por qué relación tendría, por ejemplo, yo veo en muchas personas que, bueno, si dicen que si en el documento bíblico se habla que para todos sea Jehová en lugar de los Elohim, hay muchos que pueden pensar que ese Jehová, bueno, pues descartarlo, hacerle un lado, pero entonces decir, no, entonces sí Dios es el que, digamos, el verdadero, es el que debería de estar en el lugar en donde aparezca cuando se hable siempre de Jehová, no sé si me explico, o de Yahvé. Por ejemplo, decir, bueno, entonces yo desecho a ese falso Dios impostor, pero yo me voy todavía con esa creencia o con esa religiosidad de que entonces sí puedo tomar el documento bíblico y decir que todo lo que está escrito, sobre todo en el Antiguo Testamento, sí pertenece al Dios verdadero. Entonces, como quiera, se vuelve a tergiversar, no sé si me explico, Simón, porque entonces el que nosotros pudiéramos ver como el creador, pues está cometiendo los mismos actos de Jehová, ¿no? Que sea manipulador, castigador, que maldice, que escoge, que castiga, etcétera. Entonces, no sé si ahí también nos puedas comentar algo. Claro, aquí entra el enredo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, primero, sabemos el tema de Yahvé y sus comportamientos, y de alguna forma hasta mandaba a apedrear a una persona que hacía leña el sábado. Entonces, algo como que descabelladísimo, ¿no? Y tenemos por otra parte Jesús, que enseña a este Padre espiritual. ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret usa texto de la Torá, el Antiguo Testamento, como el Deuteronomio, amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús usa varios elementos del Antiguo Testamento y la pregunta es, ¿por qué será que si ese es un Dios falso, Jesús es una jerarquía donde se supone que Jesús de Nazaret sabe cuál es el origen, naturaleza y existencia de Dios, porque usa un texto del cual se está hablando o fue escrito bajo los preceptos de Yahvé? Esa es la pregunta que trae la confusión. La respuesta se puede decir que Jesús de Nazaret, había hablado hace unas intervenciones atrás, no puede hablar de una revelación nueva sin antes hablar con un contexto. Jesús tenía que hablar con el texto que conocía. Por lo tanto, partió de los elementos más positivos del texto para ampliar la visión de este Dios. Por ejemplo, el tema del prójimo. El tema del prójimo se ve claramente que tu prójimo es tu vecino, el del clan. Esto lo dice mucho Mauro Biglino. Pero para nada es prójimo de aquellas otras tribus del cual Israel saqueó como botín en nombre de Yahvé y mandó a matar, etcétera, etcétera. Ellos no son tu prójimo, ¿verdad? Entonces, claro, Jesús de Nazaret usa elementos del Antiguo Testamento para ampliar conceptos muy triviales que tenían entendido y lo amplía. Otro, ojo por ojo. No hagan ojo por ojo. Ahora incluso den la otra mejilla. Respondan con misericordia. Usa elementos del Antiguo Testamento. Entonces van a ver en el texto que sí, Jesús de Nazaret habla con el Antiguo Testamento, pero amplía la visión corta. Entonces, claro,
La planteamiento que acaba de hacer de que entonces vamos a tomar a Dios en todos los textos como si fuera el Dios verdadero, no, porque ahí hay elementos, dos importantes, que es primero la traducción, el tema de los Elohim, de los muchos dioses. Claro ejemplo, Salmo 82 y la reunión de los dioses de la asamblea, con el guión. Punto uno, y punto dos, el tema de los actos de Yahvé, que para nada tenían que ver con las acciones de Jesús de Nazaret. Entonces, más allá de tener dos dioses o una idea errada de Yahvé, de alguna manera es rescatar el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret nos enseña de que hay elementos importantes en la Torá que hay que rescatar. El hecho de que ahí se hable de Yahvé no implica de que todo el texto hay que desecharlo, porque el mismo Jesús lo usó. Entonces aquí entra un poquito más de cábala. A mí me gusta mucho el tema de la cábala porque si bien se hace una lectura literal, se da una interpretación profunda. No solamente qué es lo que dice el texto de lo que se describió hace 3000 años, sino que es qué es lo que me dice el texto para mi vida. Y ahí cambia completamente la lectura. Claro. Por eso podemos buscar elementos de enseñanzas morales donde aparentemente se describe hechos e historias, y los mismos cabalistas lo dicen. Muchos de los escenarios del Antiguo Testamento no ocurrieron realmente de manera literal, sino que después del exilio de Babilonia con Esdras, después del menos 500, se crea reconstrucciones literarias para tener enseñanzas morales y espirituales. Que algunos no están de acuerdo, eso es entendible, pero lo hecho está. Nosotros vamos a sacar partido de todos esos elementos espirituales del Antiguo como del Nuevo Testamento sin ningún tipo de fanatismo, sino con una discusión deportiva. ¿Tú quieres comentar algo, Julio? Sí, fíjate, algo que estuve viendo por ahí que me salió por casualidad, hablando de la arqueología, ¿no? Que estos serían los hechos más verídicos que pudieran encontrarse. Y de hecho sí han habido algunos hallazgos arqueológicos de lugares que están mencionados en la Biblia. Pero fíjate, hay algo bien raro. Es como si tuviéramos una laguna mental en la historia, que muchos de estos hallazgos se están encontrando hasta 30 metros o 50 metros por debajo de las capas actuales, de las capas geológicas. Es como si hubiera pasado algo entre ese lapso, entre ese tiempo y el tiempo moderno, del que no sabemos, que vino a esconder todo esto, ¿no? A esas profundidades. Y pues estamos hablando de algunos miles de años, no estamos hablando de un tiempo así tan grande que dijera 100,000 años o algo así. O sea, son en una relativamente poco tiempo ha llevado a esconder muchos de estos vestigios a unas profundidades muy por debajo de la capa geológica convencional o actual. Entonces sí, o sea, muchas personas piensan que todo esto son inventos de las personas, pero pues imagínate, para que una persona se haya inventado una historia tan larga y que tenga conjetura con esa misma parte de la historia, pero en otro tiempo ya más modernos, o sea, hubiera sido algo muy difícil. O sea, tiene que tener algo de cierto todo esto. No podemos negarnos a que nada de esto fue no cierto. Es casual. No es casual. También, fíjate, de Jesús se hace mención en lo que es el Talmud de Babilonia también. Y también se menciona a un Jesús, a un personaje muy parecido. También se menciona en lo que ya es una religión más moderna, que es ¿cómo se llama? Ahí en el Corán, en lo que es de la religión de los musulmanes. Ahí también hay menciones de este personaje muy parecido a Jesús, aunque con otro nombre, y a lo mejor no, ahí en el Corán no se le ve con esa misma divinidad,
pero sí es tomado en cuenta como uno de los como profeta. grandes. Ujú. Entonces sí, o sea, cuando nos ponemos a investigar Sí, le vas cosas, encontrando. vas encontrando y yo considero que en estos tiempos modernos vamos a seguir encontrando muchos de estos vestigios, tanto arqueológicos como descritos, porque por ahí hay profecías acerca de cápsulas del tiempo, de información escondida que pues va a venir a abrirnos los ojos, a darnos cuenta de nuestro pasado en realidad y que todavía no han sido encontradas. Entonces por ahí va a haber mucha de esta información, y también recordando que en el Apocalipsis Jesús dice que en el final de los tiempos es cuando se empezarán a desvanecer esos velos. Uh-huh. Y cuando nos vamos a empezar a dar cuenta, y esto ya está pasando, o sea, con el simple hecho de habernos dado cuenta del engaño que está ahí en la religión, de la falsedad de ese Dios que se hace pasar por el Todopoderoso y todo eso, pues ya son parte de esos velos que ya van cayendo. Uh-huh. Sí, como se dijo, ¿no? Que todo va a salir a la luz, nada va a quedar oculto, todo va a salir. Y otra pregunta antes de terminar, Simón, yo también te comentaba tras bambalinas, por ejemplo, cuando yo siento que está surtiendo mucho ¿cómo podré decir la palabra? O sea, como que se está dando mucho todo esto de lo que son las raíces hebraicas. ¿Tú conoces algo de eso? ¿Tiene que ver con esas traducciones? ¿Tiene que ver con alguna religión? ¿Tiene que ver con algo, pues no sé, con esto? Ok, Las raíces hebraicas. eso hay que tener un punto de partida. Uh-huh. ¿Por qué se relaciona raíces hebraicas? Porque el texto está en hebreo. Primer punto, la Torá Uh-huh. está en hebreo. Por lo tanto, se vuelve un entorno judío bajo las reglas judías. Jesús de Nazaret es judío, practica la religión judía, a pesar de que de alguna forma él da un mensaje bastante amplio, como lo hemos conversado en esta hora y media de conversatorio. Entonces, claro, ¿por qué habla de raíces hebraicas? Porque de alguna forma, primero está el tema de la cábala. El tema de la cábala realza la parte más interpretativa del texto. Un Dios de que se revela mediante escritos y letra de los hebreos, y esto también tiene como una gematría que se relaciona con los números. Entonces, es todo una cuestión de que al leer la Biblia con el español nos estamos alejando mucho del origen y real significado polisémico de lo que tienen las palabras o las raíces hebreas. Entonces, a nivel de texto, literalidad, lo mejor que se puede hacer, si realmente nos interesa el tema de traducción, es ir a una página interlineal. Yo uso mucho Logos K-Logos. Logos, la letra K y logos.com, donde tú ves el texto en tu español y ves el texto en hebreo o en griego, si es el Nuevo Testamento, pero cuando tú clicas a una palabra en específico, te lanza distintas traducciones, porque en hebreo, en distintos contextos, puede significar una misma palabra distintas cosas. Entonces, lo importante de saber si realmente, más allá de una lectura superficial o de casa, es ver que realmente te dice el texto. Por ejemplo, un ejemplo básico, o dos ejemplos. Primero, el infierno es una palabra inventada del latín, inferno, que al final era gengena, y gengena se refería a un basurero, eso bien ustedes lo saben. Entonces se crea todo un tema del infierno ahí en un doc. El tema de la iglesia. Jesús de Nazaret, independientemente que ese pequeño texto no con Pedro sea cierto, dice, en ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves, etc. Claro, la palabra iglesia o eclesia no significa templo de 4 paredes que hay que rezar. Era simplemente congregación o reunión. Por lo tanto, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo presente. Entonces, esa era la real traducción e intención de Jesús a la hora de hablar de una eclesia. De hecho, la palabra eclesia es griega. No sabemos realmente qué fue la palabra en hebreo
Ahí ya se está perdiendo el nexo de ese episodio exactamente. Pero lo que sí tenemos seguridad es que no hablaba de una institucionalización de su mensaje, hablaba simplemente de la socialización, del entendimiento mutuo entre creyentes, y eso se ve ejemplificado en la última cena. En mi nombre, hagan un recordatorio y esta cena es símbolo de ello. Entonces aquí, nuevamente, por una mala traducción, por no saber las raíces hebreas, se crea todo un dogma de la Iglesia Católica. Entonces, fíjense cómo lanzamos aquí dos dogmas y simplemente nos los quitamos de encima en menos de 2 minutos, el infierno y la iglesia, sino que vamos a reconfigurar todo ese tipo de cuestiones, pero eso nada más se puede lograr desde una postura literal. Si creamos un edificio en bases de arena, la interpretación se nos va a ir en el primer temblor. Es preciso ir a lo literal, que sería tus cimientos, y a partir de ahí, con unos buenos cimientos de traducción, tú crear tus propios edificios azul, verde, de distintos materiales. Pero lo importante es el cimiento de la traducción como primer lenguaje interpretativo, es el literal. Después viene el SOT, que sería el secreto y lo simbólico, y ya nos podemos ser más personalizados. Ah, ok. Sí tenía esa duda porque como que ya últimamente estoy escuchando que muchos andan ahora en este mismo despertar, enfocándose como por esa, digamos, por esa línea que ahora que son las raíces hebraicas. Y me llamaba la atención porque yo dije, igual y tiene que ver con traducción. La verdad no había yo investigado, pero dije, le voy a aprovechar para hacerle la pregunta a Simón, ya que tú compartes esas. Recuérdanos en qué documento, en qué mencionabas una Biblia, ¿no? Interlineal. ¿Cómo la podemos buscar en internet? Vamos a escribir esto en internet. Logos, la letra K, logos K, logos. Le da clic al primer enlace y obviamente te vas a dar cuenta que habla de la Biblia. Va a buscar arriba a la izquierda Nuevo Testamento o Antiguo Testamento y le vas a dar clic a los distintos libros y vas a ver que arriba sale el texto en el idioma original y abajo sale la traducción en español y muchas veces dista mucho porque usa por ejemplo la Reina Valera, pero cuando tú vas al hebreo esta palabra en específico dice otra cosa. Es lo divertido de ver realmente si la traducción es fiel o no. Al final ninguna Biblia está fiel 100%, pero de alguna forma con el hebreo te ahorras bastante tiempo en ir Biblia a Biblia, en torno del quién tradujo mejor, cuando en realidad tienes que ir al origen, al hebreo. En esa parte yo le doy unos buenos puntos al judaísmo, porque ellos sí promueven ir al hebreo, ir a las raíces hebreas de tu texto. Exactamente. Ah, perfecto. No, pues estaría hacer, padre, ese ejercicio, ¿no? De tomar algunos versículos como para checar que esa traducción se acerca más, ¿no? Como tú decías, en vez de la Reina Valera, a ver, exactamente, sí. Bien, bueno, pues vamos terminando. Julio, no sé si quieras comentar, ya dar alguna conclusión, algún comentario, lo que tú gustes, ya para terminar con Simón. Pues sí, no, terminar con esto de que, pues de acuerdo a lo que yo pude encontrar, pues sí hubiera existido este personaje llamado Jesús. Y pues ahí pues tomar en cuenta no todo lo que hablamos aquí para los que quieran hacer su investigación propia, no era a darse cuenta de esto. Y pues ahí casi nada más sería lo último, Lili. Ok, gracias, Julio. Adelante, Simón. Bueno, fíjate, esta conversación fue un claro ejemplo de que se podía haber terminado la conversación si solamente hubiéramos hablado de datos de la existencia de Jesús de Nazaret en 15 minutos. Hablar de la fuente, esto y aquello, y perfecto. El tema es que precisamente esta conversación, cuando se habla de este tema, es una prueba válida de que el grueso gordo del mensaje que realmente nos promueve la conversación es en el mensaje y ver cuáles son los matices según cada religión. Entonces, eso quería recalcar. Y como una conclusión ya muy, muy general para que tu audiencia se lleve, es
yo estoy en contra del tema de despiertos y dormidos. Porque si bien ese discurso suena muy bonito, en el discurso espiritual, en el fondo sigue promoviendo la dualidad de exclusión de unos pocos están arriba y otros pocos están ahí dormidos esperando algún tipo de salvación. Entonces, para quitarnos de encima esa interpretación que nos podemos encasillarnos en un egocentrismo espiritual muy implícito, simplemente cuando la persona no habla de estos temas, que aparentemente está dormida, hay que decir, no está interesada en ese tema. Y las personas que sí hablan de estos temas, está interesado. ¿Por qué? Porque ocurre la paradoja de que tú puedes hablar mucho de espiritualidad, pero internamente todavía falta trabajo por hacer. Y hay personas que ni hablan de estos temas, que es la mayoría de los casos en las personas de a pie que nos encontramos día a día, pero son grandes seres humanos que en su día a día están evolucionando como personas. Entonces, ¿qué es más válido? Entonces ahí vemos que realmente lo de menos aquí es tener una gran intelectualidad o un gran conocimiento o aparentemente estar despierto. Porque eso no vale el hecho de que esté despierto o no, sino simplemente un poquito más consciente y un poquito más interesado en estos temas que gracias a Dios estamos compartiendo, al menos a la distancia, y gracias por darme la invitación a tu canal. Me gusta mucho la intencionalidad de tu nombre porque como me explicaste tras de cámara, la cuestión del círculo es, todo está en un círculo, pero nadie está en el centro siendo seguido por algún tipo de seguidores o fieles. Así es, fíjate cómo engloba ese nombre, círculo. O sea, estamos todos allí, perfecto, ¿verdad? Estamos unidos, estamos compartiendo, aquí no hay ningún líder, aquí no hay ningún guía, aquí entre todos aquí reunidos, congregados, ¿no? Podemos compartir nuestro sentir, nuestro pensar, y aquí nadie es más. Fíjate, bien importante, qué bonito consejo nos dejas ya de conclusión, Simón, porque esto del despertar también cada vez está tomando mucho auge, pero creo que se está encauzando de esa manera como tú lo estás comentando, ¿no? Con ese, causando una división, los dormidos, los despiertos, o sea, no se trata de eso. Entonces, las personas que se autonombran despiertas, es que yo siento que realmente no estamos despiertos, era lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Es que el despertar es vastísimo, no podemos decir que ya estamos despiertos cuando ignoramos la inmensa mayoría de las cosas en este planeta, solamente porque descubrimos una pequeña, infinita, pequeñita parte de este sistema de mentiras que nos ha envuelto, no quiere decir que estemos despertando. O sea, apenas yo, como yo les digo, ¿no? Miren, apenas me estoy así quitando a las lagañas, apenas. Ya el que de plano está despierto, no, tendría todo el conocimiento absoluto, toda la verdad absoluta en el planeta, pues yo siento que ya ni siquiera estaría aquí esta persona, porque al tener ya toda esa verdad, ya era para que estuviera en otra dimensión, digamos, ¿no? No en este plano terrestre todavía, o sea, ¿qué está haciendo aquí? Porque alcanzaría un nivel muy alto, vibratorio, ¿no? Con esa frecuencia más alta, y nadie la tenemos. Todos vamos aprendiendo, cada día vamos aprendiendo muchísimas cosas, vamos descubriendo al pasito muchas cositas, y no podemos decir que estamos despiertos. Entonces, pues no hacer de menos a las personas que quizá ni siquiera ni un ápice de algún despertar tengan, y tampoco imponer nuestras ideas, ¿verdad? O sea, que tampoco se desesperen, chicos, en imponer sus ideas de querer despertar a medio mundo, porque nosotros no somos salvadores absolutamente de nadie, y no nos corresponde tampoco andar despertando a medio mundo. Quienes compartimos, sí, ciertas cositas, bueno, el que las quiera tomar. Hay personas que sí están apercibidas, sí les interesan los temas, a quienes no, bueno, pues simplemente es respetar su momento, su proceso que están llevando, y a cada uno le va a llegar en algún momento. ¿De qué tema? No lo sabemos. No quiere decir que forzosamente tenga que ser con que despierten, que porque Jehová,
no es Dios. Les puede llegar muchísimo en otra temática, ¿no? Y bueno, ya leyendo el último mensaje, dice Ángel Cádiz, él siempre está en nuestras transmisiones. Gracias, Julio y Simón. Me ha gustado tu explicación, muy justa y necesaria explicar sobre los despiertos. Gracias, abrazo a toda la comunidad y lindo día. ¿Ya ves? Mira, también les ha gustado el compartir ese sabio consejo que nos has dado. Y bueno, pues agradecerte, Simón, nos dio mucho gusto conocerte, ya aunque sea de manera virtual. Bueno, pues vamos a tener más el contacto contigo. De hecho, la próxima semana, el próximo domingo, estaremos con más amigos compartiendo una temática bien interesante, así que los esperamos, chicos. Y bueno, que no sea ni la primera, ni la segunda, ni mucho menos la última vez que nos puedas visitar aquí en nuestro canal, y agradecerte mucho tu participación, Simón. Bueno, pues gracias, desearles un lindo día y sigan disfrutando de su fin de semana. Pasen buenas tardes, un abrazo, chicos, y nos estamos viendo. Gracias, Simón.